Bien, Leire. La primera pregunta que creo yo en estos momentos se están haciendo todos los argentinos, ¿cuáles son las prioridades que tendría la educación argentina? Ustedes han hecho un informe muy exhaustivo en donde hay urgencias por cada nivel educativo, eh, por la escala mayor del sistema, la transformación de las escuelas, y algo que me interesa que me pudieras comentar, ¿cómo están llegando los alumnos al sistema educativo? Bueno, un poquito contame eso. Perfecto. Bueno, acá hay varios puntos, ¿no? Lógicamente, como mencionás, estos datos surgen de un acuerdo por la educación que hicimos recientemente desde Argentinos por la Educación, junto a 200 referentes educativos, tanto del ámbito público, privado, como de la sociedad civil, en la cual enmarcamos justamente, bueno, cuáles son las 10 prioridades hoy en Argentina en términos educativos. Te menciono las principales, ¿no? En primer lugar, en términos de aprendizaje, de lo que sería la cantidad y la calidad de los aprendizajes, eso muchas veces se habla como las dos caras de la misma moneda. En Argentina, todo lo que sería cantidad, es decir, acceso, cobertura escolar, que el chico esté en el aula, y, por ejemplo, también tasas de abandono escolar, venimos mejorando sostenidamente, ¿no? A lo largo de los años vemos que actualmente casi el 100% de los chicos en edad de estar tanto en la primaria como en la secundaria efectivamente está en el aula. Entonces, eso es un logro y es el lado positivo, la noticia positiva que tenemos en cuanto al sistema educativo, que venimos integrando y venimos mejorando en que la tasa de abandono escolar viene cayendo y que el chico está en el aula. Eso es un primer paso y es importante, lógicamente, ¿no? Sin embargo, cuando vemos la otra cara de la moneda, que es toda la parte más de calidad, vemos que este aumento de la integración vino también un poco de la mano de detrimento en la calidad de los aprendizajes, ¿no? Actualmente, por ejemplo, chicos de tercer grado de la primaria, que son chicos de 8 años, vemos que solo uno de cada dos comprende un texto básico, o sea, la mitad de los chicos en Argentina hoy de tercer grado no comprende lo que lee, y lógicamente esto denota la urgencia que hay también de enfocar políticas educativas ya desde los primeros años. Antes se pensaba que los problemas empezaban en la secundaria, esto nos muestra que ya logramos el primer paso, que es integrar al chico en la escuela. Ahora hay que ver cómo mejorar toda la parte de la calidad de los aprendizajes, que ya empieza desde de los primeros años, ¿no? Que hay que reforzar. Entonces, una de las prioridades que hablamos es justamente reforzar toda esta alfabetización inicial para después que obviamente esto no persista en la secundaria o en el nivel superior. Entonces, un poco eso sería un punto. Un segundo punto es el tema del financiamiento educativo. El financiamiento educativo en Argentina tenemos una ley que muestra que hay que invertir desde el 2006 un 6% anual eh, en términos del PBI a ¿Se cumplió educación. eso alguna vez? Bueno, y este es el punto importante, ¿no? Desde que está la ley hace 18 años, solo se cumplió en una ocasión, en el año 2015. ¿Y esto cómo nos deja actualmente con educación? Vemos que si sumamos todo lo que no cumplimos en estos 18 años, nos equivale a una partida presupuestaria completa. O sea que para saldar la deuda que tenemos con educación deberíamos invertir un año 12% del PBI, ¿no? O sea, el doble de lo que dice la ley para poder saldar esta deuda educativa. Y obviamente el financiamiento es una condición necesaria, ¿no? Si no hay financiamiento es muy difícil después que haya margen para hacer políticas educativas de calidad. Entonces sería como un segundo eje importante y por último, un tercer eje importante, hablamos mucho de todo lo que sería los docentes y toda la parte de, bueno, cómo están las condiciones laborales del docente, porque en Argentina actualmente 3 de cada 10 docentes trabaja también en alguna otra escuela, en más de una escuela, que esto es 3 veces por encima del promedio de la región. Y no solo eso, sino que 14% de los docentes trabaja también en otro trabajo remunerado, que esto es el doble del promedio de la región. Entonces, obviamente, el docente, que es el que está ahí con los chicos, con los estudiantes todos los días, es importante mejorar estas condiciones laborales, condiciones salariales, para después, obviamente, tener un aprendizaje más consolidado, que los chicos no tengan tantas rotaciones y puedan, obviamente, aprender mejor. Yo estos días he estado viendo, porque hay una tendencia, me parece a mí, a culpar, digamos, al docente de muchas cosas. Algunas son ciertas y otras no sé. Eh, Se habla mucho del salario docente, que es el más atrasado de Latinoamérica, y eso es un dato que no es verdad. Todavía Argentina conserva un nivel salarial importante. ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, como mencionaba recién, si bien es verdad que las condiciones salariales de los docentes
son bajas. Bueno, en un promedio quizá no es el promedio, no es el número más bajo de la región, en eso es cierto, pero obviamente lo que acompaña a todo más allá de lo salarial es esto que te mencionaba de las condiciones, más de todo lo que envuelve la condición de dar clase. Acá un dato que nosotros tenemos es que actualmente en Argentina un 30% de los docentes en las escuelas más vulnerables son suplentes, que esto obviamente lo que nota es que el docente, la forma que tiene también de ascender o de mejorar sus condiciones es pidiendo licencia, ¿no? Cuando pide licencia, accede a un mejor cargo y ahí es donde se genera esta rotación, esta suplencia. Entonces acá hay varios ejes. En primer lugar, el que más perjudicado termina saliendo obviamente es el chico, porque el chico en el año, en vez de tener un docente, puede tener dos, tres, hasta cuatro docentes con estas Claro, rotaciones. perdóname, Leire, y son los docentes con menos antigüedad, digamos, los que van a los sectores populares. Exactamente. Y lo importante acá es que donde más rotación vemos es obviamente en las escuelas con peores condiciones, porque son los niveles socioeconómicos más bajos, y un 60% de los suplentes tienen entre 20 y 25 años. Claro. Entonces son obviamente los menos experimentados, con menos antigüedad, y todo esto alimenta este ciclo, o sea, se retroalimenta el ciclo de que hay cada vez más diferencia entre los distintos niveles socioeconómicos, ¿no? Porque los chicos más vulnerables reciben más rotaciones, reciben docentes con menos experiencia, porque son suplentes más jóvenes, y obviamente todo esto tiene un impacto en el aprendizaje. Entonces, una forma también, y que desde ya que es lógico que el docente busque mejores condiciones, que busque ascender, entonces habría que ver cómo, también desde el Estado, desde las autoridades educativas, cómo poner incentivos a los buenos docentes, a los docentes con más antigüedad, para ir a estas escuelas más difíciles, ¿no? En términos de vulnerabilidad, en términos de acceso también, en términos de las condiciones de la infraestructura, que lógicamente esto ayudaría a cerrar las brechas educativas. Ujú. Hablaste de los gobiernos. ¿Será posible alguna vez esto de la educación como política de Estado? ¿Gobierne quien gobierne? Bien, bueno, uno de los objetivos también de Argentinos por la Educación, nosotros siempre decimos esto, ¿no? Lo que no se mide no se mejora, muy en pos de mejorar la política educativa, de, bueno, hagamos política educativa más efectiva. Un ejemplo muy concreto de cómo también se metieron en todo este proceso las autoridades políticas, es que en un informe que hicimos, este que me mencionaba, ¿no? De que uno de cada dos chicos actualmente a tercer grado no comprende lo que lee. Desde el área de campañas de Argentinos por la Educación realizamos toda una campaña por la alfabetización, justamente involucrando a un montón de personalidades, y logramos entre el año pasado y este que 18 de los 24 gobernadores del país firme un compromiso por la alfabetización inicial. Vamos a A su recordar vez, algo, Leire. Ahora que tomás los gobernadores, la educación está en manos de las provincias en Argentina, ¿verdad? todo lo que es educación básica está en manos de las provincias. O sea, de este 6% que hablábamos del presupuesto educativo, 3 de cada 4 pesos es de las provincias, 1 de cada 4 pesos es de Nación, y las provincias se hacen cargo de todo lo que sería escuela básica, y Nación se hace cargo de programas especiales, como por ejemplo, no sé, construcción de jardines, y también de toda la parte que es superior. Superior y universidades depende de Nación. Ujú. Exactamente. Pero bueno, cuando te mencionaba esto de que 18 24 gobernadores firmaron este compromiso por la alfabetización, a su vez también el presidente firmó este compromiso por la alfabetización, y esto se vio concretizado este año, en julio, en el cual salió una política de, bueno, hay 24 planes de alfabetización jurisdiccionales y un plan nacional de alfabetización. Entonces creo que Perdón, esto es un poco Leire, como, sí, discúlpame que te corte tanto, pero cuando vos decís el presidente, ¿hablas de Milei? exactamente. El año pasado, antes de las PASO, los 6 precandidatos principales a presidente firmaron el compromiso de alfabetización, así que fueron los 6 precandidatos en realidad. Actualmente, bueno, uno de los que firmó fue el presidente Javier Milei, presidente electo. Cuando no era presidente. Exactamente, lo firmaron los 6 antes de las PASO. Ujú. Ok. Exactamente. Que ahí firmó Sergio Massa, también firmó Patricia Bullrich, firmó Horacio Rodríguez Larreta, también firmó Juan Grabois, Schiaretti, así que bueno, firmaron todos los precandidatos principales, entre los cuales, bueno, después Javier Milei resultó el presidente electo, pero sí que hayan firmado los 6 precandidatos. Sí, Que lo que veo, actualmente, sí, perdón, lo que veo es que Argentinos por la Educación está logrando algunos consensos que no eran frecuentes. totalmente. Un poco con este post de, bueno, somos una organización plural, obviamente nos acercamos a todos los espacios políticos, en pos de lo que mencionabas, ¿no? Que la educación es importante, sea cual sea el color político, y que haya como una política más común a todos. Y cuando nosotros identificamos que justamente la alfabetización era un problema
porque sin alfabetización en los primeros años, después se complica muchísimo más en la secundaria y en los niveles superiores, es cuando, bueno, del dato a las autoridades y logramos que ahora se convierta finalmente en una política que, bueno, vamos a estar monitoreando, ¿no? En julio salieron estos planes de alfabetización, que cada una de las provincias se comprometió a hacer determinadas cosas, de entrega de libros, de evaluar, de determinadas actividades de formación docente. Y a fin de este año vamos a realizar un informe de Argentinos por la Educación, evaluando y monitoreando cómo viene el avance de cada plan en cada una de las provincias. Bueno, es inevitable, al hablar de calidad, es inevitable pensar en el 60% de pobreza. ¿Cómo se logra eso? Bien, bueno, ahí sacaste algo que es fundamental, ¿no? A la hora de la educación, nosotros cuando vemos todos los indicadores educativos, vemos que obviamente hay una gran correlación entre lo que sería el nivel socioeconómico, la realidad del chico, con el resultado que después este mismo obtiene, ¿no? Este uno de cada dos que te mencionaba, uno de cada dos chicos de tercer grado no entiende lo que lee, pero cuando vemos, bueno, en los sectores más vulnerables, cuál es el número, aumenta a un 6 de cada 10, a un 60%. Y esto pasa con todo, ¿no? Cuando uno ve por nivel socioeconómico, los chicos más favorecidos les va mejor y los chicos más vulnerables les va peor. O sea, hay una gran correlación que acá el sector, o sea, lo que sería el sector escolar, la escuela no está logrando revertir esta brecha, un poco en parte por lo que hablábamos también, ¿no? Recién de también las escuelas más vulnerables tienen peores condiciones, los docentes piden rotación, entonces van los docentes con menos antigüedad, y es como todo este ciclo que sigue profundizando estas diferencias que vienen de cuna, ¿no? Pero Mm. desde ya, como decís, hay un 60% de pobreza, es difícil, obviamente, que toda esta realidad no choque después con lo educativo. Sin embargo, acá algo que me parece importante mencionar es que cuando nos comparamos con los países de la región, con Chile, Brasil, Uruguay, con nuestros países cercanos, vemos que Argentina es similar en términos económicos a los mencionados recién, ¿no? A Uruguay y a Brasil, y sin embargo rinde muy por debajo en términos educativos. Y Argentina en términos educativos actualmente está rindiendo similar a Guatemala, El Salvador, a Nicaragua, que son países que en términos económicos son mucho más pobres que Argentina, ¿no? Entonces hay un margen de mejora incluso con nuestra situación socioeconómica en lo que sería educación. Ujú. O sea, no todo es ingreso. Em, Explica una parte importante, pero incluso países que tienen ingresos similares están logrando mejores resultados que nosotros, no, no, exactamente. el dato es fuerte y muy importante. Hay dando vueltas algo a propósito de esto, que es perdón, un proyecto de ley sobre evaluación educativa, algo que suele ser resistido tanto por autoridades como por los propios docentes. ¿Vos ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo será el destino de este nuevo proyecto? Bien, ahí de nuevo saco a relucir esta frase que te decía, lo de si no se mide, lo que no se mide no se mejora, que es importante, es verdad que en nuestro país, en Argentina, hay como cierto miedo a la evaluación, hay como un tabú con el tema de evaluar a docentes, de evaluar a los chicos, etcétera, pero creo que es realmente muy importante en pos también de esto, ¿no? De que cuando uno mide puede ver dónde está la mayor falencia para mejorar, o sea, no con ningún, muchas veces se piensa que es estigmatizar cuando uno Mm. evalúa, sin embargo, es en pos también de la ayuda del chico, o sea, si uno ve que ya desde el principio empiezan los problemas, uno puede dedicar mayores esfuerzos a los principios, o si después vemos que, por ejemplo, hace unos años se pensaba que el problema era el abandono escolar, y se hablaba muchísimo en política educativa del abandono escolar, que había que atacar el abandono escolar. Actualmente, hoy en día, lo medimos y vemos que ya no es un problema. O sea, el abandono escolar viene cayendo sostenidamente en los últimos 20 años. Entonces, bueno, cuando uno puede medir y puede evaluar esas cosas, puede después hacer políticas más efectivas. Entonces, desde ya, creo que es importante y hay que soltar un poco este miedo a la evaluación, que siempre es en pos de que se mejore después los aprendizajes de los estudiantes. Bien. Leire, yo no tengo más nada que preguntarte. No sé si a vos te parece que algo quedó en el tintero y que es importante subrayar sobre lo que están haciendo en Argentinos por la Bien, Educación. creo que me parece que quedó muy completo. Un único datito chiquito que añado es que recientemente hablábamos en otro informe que hicimos un poco de las expectativas de los alumnos de seguir estudiando, las expectativas versus la realidad, porque en las pruebas Aprender, que son estas pruebas del Ministerio de Educación que realiza todos los años, a los chicos de último año se les pregunta qué querés seguir haciendo después de terminar la escuela.
y un 80% de los chicos contestaba, tanto de los sectores vulnerables como de los no vulnerables, contestaba que quiere seguir estudiando. Sin Claro, embargo, después cuando vamos a la realidad, esto es lo loco, que los sectores más favorecidos solo un 50% lo logra realmente estudiar y los sectores más vulnerables solo un 20% logra estudiar. Y claro. esto me parece importante recalcar de que hay una demanda del chico por seguir estudiando, ¿no? O sea, el chico realmente termina la escuela diciendo yo quiero seguir un nivel superior y después en la realidad se choca con que no puede, ya sea porque viene con malas bases del primario y de la secundaria, que principalmente es por eso, obviamente. Entonces no logra al final concretar esta demanda que tiene. Me parece que es importante, ¿no? Porque hay una demanda por estudiar y los chicos quieren seguir estudiando. Hay que ver cómo ahora logramos, bueno, que puedan seguir sus estudios superiores y que tengan las bases sólidas desde los años anteriores de la Ujú. escuela. Bien, Leire, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.